Ya, entonces el libro de Shemot, entonces nombres, ¿cierto? Muy distinto a lo que significa el libro de Éxodo, que tiene que ver con salida, ¿ya? Pero Shemot, ¿cierto? Toma el nombre de la primera palabra que aparece al comenzar el libro, ¿ya? Entonces estos son los nombres, Shemot, de los que entraron a Egipto, ¿cierto? Toda la familia de Jacob, de Israel, y comenzaron a vivir en medio o junto a los egipcios. Un tiempo de mucha bonanza, ¿cierto? Que tuvo también Israel, muy favorecidos, ¿cierto? Por el faraón en ese entonces, José, quien restaura a sus hermanos, a su padre, a todos allí, los instala muy bien en la tierra de Gosén, una tierra muy, muy fértil, y comienzan ahí a multiplicarse. Y ese es el inicio del problema, ¿eh? La multiplicación de los hijos de Dios, ¿eh? Amén. Entonces vamos a ir leyendo, ¿le parece si comenzamos aquí, hermana Rosita, hacia allá? Vamos ahí. Amén. Sucedió en aquellos días que siendo ya mayor, Moisés salió a sus hermanos y observó su servidumbre. Vio a un egipcio que azotaba a un hebreo de entre sus hermanos, y miró uno a uno y a otro lado, y no viendo a nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente salió, y he aquí 2 hebreos reñían, y dijo al agresor: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te puso por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Quieres matarme como ayer mataste al egipcio? Y atemorizado Moisés dijo: ciertamente el asunto ha sido descubierto. Y Faraón oyó este asunto y procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y habitó en tierra de Madián. Allí sentado junto a un pozo, vinieron las 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián, a sacar agua y a llenar los pilones para abrevar el rebaño de su padre. Pero llegaron los pastores y las echaron. Entonces Moisés se levantó en su defensa y abrevó el rebaño de ellas. Cuando ellas volvieron a Reuel, su padre, éste le dijo: ¿por qué habéis venido tan pronto hoy? Y ellas dijeron: un varón egipcio nos libró de la mano de los pastores, y también diligentemente nos sacó el agua y abrevó el rebaño. Y dijo a sus hijas: ¿y dónde estás? ¿Por qué habéis abandonado a ese varón? Llamadlo para que coma de nuestro pan. Y Moisés aceptó habitar con aquel varón, quien dio a Moisés a su hija Séfora. Ella le dio a luz un hijo y él llamó su nombre Gersón, pues dijo: forastero vine a ser en tierra ajena. Después de muchos días, el rey de Egipto murió, y los hijos de Israel gemían a causa de la esclavitud, y clamaron. Y por causa de la esclavitud, su clamor subió delante de Elohim, y oyó Elohim su gemido, y fue recordado Elohim de su pacto con Abraham, e Isaac y Jacob. Y miró Elohim a los hijos de Israel, y llegó a ser conocido por ellos. Ya, es cortito, se dan cuenta, son del 11 al 25, es la tercera lilla. En esta lilla, como resumen, tenemos que Moshe, ya crecido, sale a ver a sus hermanos y su duro trabajo. Al ver un egipcio golpeando a un hebreo, Moshe mata al egipcio y lo esconde en la arena. El día siguiente, cuando
ve a dos hebreos riñendo, pregunta al ofensor, ¿por qué está golpeando a su compañero? Él responde, ¿quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? ¿Estás hablando de matarme como mataste al egipcio? Y Moshe tiene miedo. El faraón oye del asunto y procura matar a Moshe, pero él huye de su presencia a Midian o a Madián y se sienta junto a un pozo. 7 hijas del sacerdote de Madián vienen a sacar agua y dar de beber al rebaño de su padre. Unos pastores vienen para echarlas de allí, pero Moisés las defiende y da de beber al rebaño. Cuando vuelven a Reuel, él las pregunta por qué han venido tan pronto hoy. Al responder que un egipcio los ha ayudado, su padre les dice que le inviten a comer algo. Moisés accede a morar con él y le da a su hija Séfora como esposa y ella da a luz un hijo. Moshe le pone por nombre Gersom, que significa extranjero allá, por ser peregrino en tierra extranjera. Amén. Bien, entonces el versículo 11 dice, sucedió en aquellos días que siendo ya mayor, Moisés salió a sus hermanos y observó su servidumbre. Vio a un egipcio que azotaba a un hebreo de entre sus hermanos. Entonces, en primer lugar, Moisés había sido criado en Egipto con la hija del faraón. Me imagino que él se vestía como los egipcios, ¿ya? Había sido enseñado también por los egipcios, pero en su interior, su raíz, ¿cierto? Su sangre, su linaje era más fuerte. Él, de alguna manera, también en los primeros años de su vida fue criado por su propia madre, fue amamantado por ella, fue enseñado por ella, entonces había una raíz, por supuesto, muy fuerte que aunque él fue criado después, enseñado, vestido, manejaba el idioma egipcio y toda la cultura egipcia, en su interior él sabía que era un hebreo. Entonces, un poquito también eso nos identifica a nosotros, que a veces parecemos, ¿cierto?, gentiles, no parecemos, ¿cierto?, no nos vemos, no hablamos, no tenemos la misma cultura, ¿cierto?, que el pueblo de Israel o que el Israel actual, ¿cierto? Pero sabemos que en nuestro interior hay una identidad, ¿cierto?, que pertenece a Israel. Y eso es un poco el proceso que también nosotros estamos viviendo. Nos estamos conectando con el Señor Jesús, ahora como Yeshua. Que el Dios que amamos y que conocemos es el Dios de Israel. Y que por lo tanto nosotros estamos conectados por esa fe a la descendencia de Abraham. Entonces hay algo en nosotros que tira, ¿cierto? Como dicen por ahí, la sangre tira. Y es porque hay una descendencia, hermanos. Esto tiene que ver con un linaje, tiene que ver con una genética que hay en nosotros que dice, nosotros estamos acá, pero no pertenecemos acá. ¿Cierto? A lo mejor estamos en la iglesia allí, pero no sé, hay algo que falta. Hay algo más, ¿cierto? Y eso nos lleva a buscar, ¿cierto? Porque no nos quedamos tranquilos. Y eso es un poco lo que le pasó a Moisés, siendo que era de la corte principalmente, ¿cierto? Del faraón, era de la familia real, pero él sabía que los hebreos que estaban ahí siendo azotados eran sus hermanos. Y por lo tanto, en esa impotencia quizás, en ese cúmulo de emociones que tuvo, al ver esa situación dijo, yo tengo que hacer algo. ¿Y qué es lo que hizo? Lo hizo por sus fuerzas. Y por sus fuerzas trató de liberar a uno de sus hermanos que estaba siendo oprimido y lo mató. Entonces, hay también, hay mucha enseñanza que a veces también nosotros queremos hacer las cosas por nuestra fuerza. A veces hacemos las cosas a nuestra manera y a veces las cosas nos salen bien. Y a todos nos ha pasado un poco ese proceso también en este entender nuestra identidad, entender, ¿cierto?, nuestra raíz, el conectarnos a la fuente, el que también a veces hacemos las cosas de una manera que a veces no es la correcta. Amén. Él quería liberar a su pueblo, pero en realidad
el Señor primero tenía que liberarlo a él, para que él pudiese liberar a Israel. Esta misma experiencia estamos teniendo aquellos que nos hemos criado en el mundo gentil, pero tenemos sangre y alma judía o israelita. En este tiempo se está sintiendo un fuerte impulso de salir de donde se han criado y de unirse a sus hermanos judíos israelitas. El hecho de salir del contorno gentil y unirse al pueblo hebreo es un gran paso de fe que muchos están dando en este tiempo. Amén. Entonces esto tiene mucha conexión con el despertar de Efraín, con el despertar, ¿cierto?, de la casa de Israel, de aquellos que decíamos somos gentiles, pero que en realidad hoy día entendemos que ya no somos gentiles, sino que hemos sido adoptados verdaderamente como hijos, restaurados, ¿cierto? Como dice el apóstol Pedro, vosotros ahora sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora habéis sido restaurados nuevamente como pueblo. Por eso toda esa conexión que vemos en la Torá nos hace entender el significado también de la vida de Moisés y el proceso también de transformación de nosotros y también lo que Yeshua, nuestro Mesías, vino a hacer. Hebreos 11, 24, 27 dice, por fe Moisés ya grande rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes padecer aflicción con el pueblo de Dios que tener el gozo temporal del pecado, considerando mayor riqueza el vituperio del Mesías que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Por fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, y se sostuvo como viendo al invisible. Amén. Entonces todos nosotros también, aquí hay una analogía con lo que también vivimos nosotros. Nos resistimos a ser esclavos del pecado y preferimos pasar las pruebas, pasar la dificultad, pasar la tribulación que viene, porque sabemos que lo que venga va a ser temporal comparado con lo eterno, con el galardón que tenemos por delante. Amén. Muchas personas prefieren acomodarse, pero los que saben que están llamados a algo más, prefieren pasar las pruebas y las adversidades porque de ellas se producirá algo más glorioso en nuestra vida. Vemos entonces cómo el Mesías estaba en la mente de Moshe cuando tomó la decisión de unirse al dolor del pueblo escogido. Nuestro Mesías Yeshua se identificó con su pueblo y tomó sus pecados sobre sí mismo. Entonces, en esta actitud de Moisés de querer liberar a su pueblo, quizás en un momento por su mano, vemos también ahí el espíritu del Mesías de liberar a su pueblo de la esclavitud. Pero esto iba a ser después, no iba a ser en ese momento. Por eso muchos querían que Yeshua liberara físicamente a su pueblo, a los judíos en ese tiempo, de la esclavitud del Imperio Romano, pero el tiempo venía después. Y ese tiempo es hoy también cuando Él está liberando a todos nosotros, no solamente de una esclavitud física, de una esclavitud humana, de un gobierno mundial, sino que primero liberándonos de la esclavitud del pecado que está en nosotros. Ahí está la primera batalla, la primera libertad en nosotros, para luego liberarnos externamente. Primero necesitamos una liberación interna, necesitamos liberar el Egipto que hay en nosotros, liberarnos de ese Egipto, de esa carne, de ese pecado, de esa raíz de iniquidad que está en nosotros en primer lugar, para luego liberarnos externamente. Entonces, fíjense cómo hizo Yeshua, primero nos libera internamente, porque luego en su segunda venida ahí nos va a liberar, ¿cierto?, externamente, de la opresión del faraón. Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Amén? Entonces la primera batalla que estamos dando. El profeta Isaías 53, 4 al 6 dice, es verdad que él mismo llevó nuestras debilidades y cargó las enfermedades, pero nosotros lo tuvimos por contagiado, ¿cierto?, zaroso,
azotado y humillado por Elohim. Pero Él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz cayó sobre Él y por su herida fuimos sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Adonai cargó en Él el pecado de todos nosotros. Amén. Este versículo hay un hermano en YouTube que entrevista a judíos en Israel y les dice, te voy a leer un versículo. Tú me dices si es de la Tanaj, ¿cierto? Del Antiguo Testamento, o es del Brit Hadashah, ¿ah? O del Nuevo Testamento. Y cuando le lee este versículo le dicen todos Brit Hadashah. ¿Ah? Porque creen que se refiere este versículo al Jesús del Nuevo Testamento. ¿Ah? Y cuando Él les dice que está en el Antiguo Testamento, ellos quedan plop. Y les lee muchos versículos y les dice, ¿eso está en la Tanaj? No, les dice. Y los sorprende a ellos mismos y ellos se dan cuenta que lo que padeció Jesús o Yeshua está escrito, ¿cierto?, en la Torá, en la Tanaj. Amén. Interesante. El oprobio del Mesías produce riquezas en el Olam Jabá, que es en el mundo venidero. Romanos 8, 16, 18 dice, el Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Por una parte herederos de Dios y por otra coherederos con el Mesías, ya que juntamente padecemos para que juntamente seamos glorificados. Pues considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que va a ser revelada en nosotros. Amén. Entonces ahí donde vemos que hay una relación en que si padecemos juntamente con Él, también seremos glorificados juntamente con Él. Y eso tiene que ver con la identidad. Cuando nos identificamos con el Mesías, cuando tenemos clara nuestra identidad, eso va a tener un costo, va a tener un precio, ¿ya? Y ese precio va a ser padecimientos, va a ser persecución. Aquel que no se identifica, ¿cierto? No se identifica con Israel, no va a ser perseguido. No va a ser perseguido, ¿ya? Pero si alguien se desentiende de Israel, como muchos cristianos y muchos creyentes hoy ya están mirando a Israel aparte, no van a sufrir persecución. Pero aquel pueblo que tiene su identidad clara va a padecer persecución. Pero dice el apóstol Pablo que eso no se compara con la gloria que viene. Amén. Por eso aquel que hoy día le reconoce, Él también le reconocerá delante de su Padre. Amén. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no poniendo nuestra mira en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Puesto nuestros ojos en Yeshua, el autor y el consumador de nuestra fe. Entonces, hermano, la tribulación va a ser leve, momentánea. Pero ¿qué es lo que va a producir en nosotros? Un peso de gloria, un peso de luz. Amén. Un peso de su presencia en nosotros. Amén. Porque por aquellas mismas pruebas y tribulaciones vamos a ser probados y va a salir realmente lo mejor de su presencia en nosotros. Los sufrimientos que padecemos por causa del Mesías en este mundo producen un eterno peso de gloria en el mundo venidero. La manera de poder aguantar el dolor y el sufrimiento es estar pensando en lo que produce. Habrá una gran recompensa para los que sufren por causa del reino. Lucas 6, 22, 23. Bienaventurados sois cuando los hombres os aborrezcan, cuando os excluyan y os insulten, y rechacen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Regocijaos en ese día y saltad de gozo, porque he aquí vuestra recompensa será grande en el cielo, porque del mismo modo hacían los padres de ellos con los profetas. Amén. Entonces, mientras más crezca la adversidad, la persecución, mientras más nos aborrezcan, hermanos, estamos más cerca del día glorioso del Señor. Amén.
Moshe puso su mirada en la recompensa invisible que sería revelada en el futuro. También se fijó en el invisible, como dice Hebreos 11:27, por fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, y se sostuvo como viendo al invisible. Amén. Entonces, hermanos, nuestros ojos deben estar puestos en Yeshua, ¿cierto? En el consumador de nuestra fe. Amén. No pongamos las cosas en el sufrimiento, en las adversidades, en las dificultades, sino que miremos más allá. Que todo lo que va a suceder o todo lo que está sucediendo es parte del plan del Eterno, porque con brazo fuerte Él nos va a sacar. Faraón se va a oponer, ya como está escrito, se va a poner fuerte, se va a endurecer su corazón, pero la mano de Dios es más grande. Amén. Los sufrimientos por causa del reino producen recompensa en el mundo venidero, y todo tipo de sufrimientos en este mundo produce un carácter agradable para el Eterno, si reaccionamos de manera correcta ante ellos. El libro de Jacobo, Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os veáis envueltos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia una obra perfecta para que seáis perfectos e íntegros sin que os falte nada. Amén. Entonces, verdaderamente el carácter de Cristo, el carácter del Mesías, nosotros se va a formar en la prueba, se va a formar en la adversidad, se va a formar en el fuego, se va a formar ahí cuando la mano de Faraón cada vez se ponga más dura, nuestro carácter se va a poner más firme, ¿cierto? Eso es lo que esperamos, que confiamos que ninguno falle, ¿ah? Que perseveremos y nos mantengamos firmes en la prueba. Y por eso tenemos que orar hoy. Tenemos que orar hoy para que Él nos fortalezca, ¿ah? Cuando vengan esos tiempos. El propósito de los sufrimientos que pasamos es que seamos moldeados conforme a la imagen del Hijo de Dios. Esa es la meta que el Padre tiene para cada uno de sus hijos. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que antes escogió también los predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo, a fin de ser Él primogénito entre muchos hermanos. Entonces, hermanos, si Yeshua tuvo que pasar todo ese sufrimiento, todo ese oprobio, toda esa vergüenza, todo ese dolor, el haber sido negado, rechazado, tratado como lo peor, peor que un delincuente, que alguien que merecía la pena de muerte, muerte de cruz, muerte vergonzosa, desnudo ahí en la cruz, vemos en él un ejemplo de obediencia, de negarse completamente. Ese es el ejemplo que nosotros también tenemos que seguir. Vamos a ser confrontados también a situaciones en las cuales nosotros vamos a tener que negarnos, vamos a tener que despojarnos de muchas cosas y preferir la obediencia y la voluntad del Padre antes que agradar a los hombres o por temor a hacer algo que vaya en contra de la voluntad de nuestro Padre. Amén. Él es el ejemplo máximo para nosotros, el que debemos seguir. Versículo 14 dice, Éxodo 2:14, y él respondió: ¿quién te puso por príncipe o juez sobre nosotros? ¿Quieres matarme como ayer mataste al egipcio? Y atemorizado Moisés ciertamente el asunto ha sido descubierto. Moshe fue rechazado la primera vez cuando vino a sus hermanos. De la misma manera, la mayoría de los judíos rechazaron al libertador Yeshua cuando vino por primera vez. ¿Cierto? O sea, estaba todo escrito, es todo parte de un plan, parte de un propósito del Eterno para nosotros, para su pueblo, para la restauración de las dos casas de Israel. Entonces aquí vemos a Moisés actuando de una manera en sus fuerzas, en su mano, con una buena intención, pero en un tiempo incorrecto, de una mala forma, y por lo tanto eso mismo se le viene en contra a Moisés. ¿Ya? Sus mismos hermanos le dicen: ahora quieres hacer lo mismo que hiciste el otro día, y lo desautorizan, lo descalifican.
Esto también lo relata el libro de Hechos. Dice, cuando tenía como 40 años, le vino al corazón ir a visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió. Y matando al egipcio hizo venganza al oprimido. Suponía entonces que los hermanos entendían que Dios les daría salvación por su mano, pero ellos no entendieron. Y al día siguiente se presentó a unos que estaban peleando y trataba de ponerlos en paz diciendo, varones, sois hermanos, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su compañero lo empujó diciendo, ¿quién te nombró gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? A causa de esta palabra Moisés huyó y vino a ser extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Entonces Moisés tuvo que salir de Egipto en primer lugar. También él tuvo que vivir un proceso en su vida antes de ser el libertador de Israel. Todavía no se había cumplido el tiempo fijado de estancia en Egipto. Por lo tanto, no era el tiempo para que Moshe liberara al pueblo. El llamado estaba en su vida y el deseo de cumplir el llamado no faltaba, pero faltaban 2 cosas, el tiempo correcto y la manera correcta. Al precipitarse ocurrió un desastre. Entonces vemos también en la vida de Moisés también 3 etapas. Una etapa en Egipto, una etapa en Madián y la última etapa la vemos, ¿cierto?, liberando a su pueblo y llevándolo por 40 años al desierto. Podríamos decir que Moisés tiene 3 etapas de 40 años. Y eso también nos habla con el proceso de Dios de 40, 40, 40. Moisés muere ¿a qué edad? A los 120 años, precisamente. Muchos también lo relacionan con los 120 jubileos, que son los 6.000 años, y 3 etapas de 40 jubileos, ¿ah? Que son desde Adán hasta Abraham, hay 40 jubileos. Después desde Abraham hasta Yeshua tenemos 40 jubileos, 2.000 años. Y desde Yeshua hasta su segunda venida, 40 jubileos más. ¿Ah? Para entrar al último milenio, los 1.000 años, 7.000 años en total. Entonces ahí vemos también en la vida de Moisés y sus 3 etapas, también 3 etapas en la historia, ¿cierto?, de su pueblo, porque esta es la historia de su pueblo. Hasta hoy se está escribiendo todavía la historia de su pueblo Israel hasta la liberación completa. Sí, cargador. Juan 5:19, tomando la palabra, Yeshua les decía, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque lo que Él hace, esto también hace igualmente el Hijo. Vemos acá, hermanos, una conexión. Yo y el Padre uno somos. Esto es algo difícil a veces de comprender. Yeshua no hacía nada si el Padre no le decía. Él hacía completamente la voluntad del Padre. Se sujetó completamente a Él. Dice y sigue diciendo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace. Y mayores obras que estas, se cambia, y mayores obras que esta le mostrará, para que vosotros os maravilléis. Porque así como el Padre levanta y da vida a los muertos, así también el Hijo. ¿Qué pasa? Perdón, algo se está apretando aquí. A ver, sí, se está apretando solo el botón. No, más adelante todavía. Ahí sí. Ahí está. Ahí. Leo de nuevo. Juan 5, 20, 21, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y mayores obras que estas les mostrará, para que vosotros os maravilléis. Porque así como el Padre levanta y da vida a los muertos, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo el juicio lo ha encomendado al Hijo, para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Amén. Entonces, aún con toda la autoridad que el Padre le entregó,
Incluso Yeshua declara, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Ah? Toda esa autoridad que el Padre le entrega, aún así vemos el corazón de Yeshua de estar sujeto siempre a la voluntad del Padre, de él no hacer nada, aun cuando tenía todo el poder, toda la autoridad, todos los milagros, las sanidades, todo lo que él hacía, siempre lo hacía porque el Padre le decía. No porque él lo podía hacer y hacía lo que quería, sino porque siempre se sujetó a la voluntad del Padre. Él sanaba cuando el Padre le decía que sanara. Si no, el Padre no le decía, aun cuando él podía sanar, no lo hacía. Entonces él sujetó toda esa autoridad y todo ese poder que el Padre le dio, lo sujetó siempre a él. Y eso es algo que también nosotros vemos, porque Yeshua también nos dio autoridad y poder a nosotros. En su nombre, en mi nombre, harán esto otro. Pero, ¿cuál es la gracia? Es que nosotros también estemos sujetos a Yeshua, sujetos al Padre. El que está sujeto a Yeshua está sujeto al Padre, así como él está sujeto al Padre. Aquí vemos que aun cuando al Hijo de Dios se le ha dado todo poder y autoridad, él depende totalmente de su Padre para hacer su voluntad. Así la voluntad del Padre se hacía a través de su vida. Aquí también el profeta Isaías 53:10 dice, plugo a Adonai, quebrantarlo y someterlo a padecimiento. Cuando su vida haya sido puesta en sacrificio expiatorio, verá su descendencia, vivirá por días sin fin, y la voluntad de Adonai triunfará en su mano. Entonces, a él le plació quebrantarlo, someterlo a padecimiento. Incluso Yeshua mismo le dice, Padre, si puedes sacar esta copa, que yo no la beba, que la pase por alto, hazlo, pero si es tu voluntad que yo la beba, lo haré. Entonces, fíjense esa conexión de obediencia. A través de todo ese padecimiento, él aprendió obediencia, obediencia hasta la muerte, muerte de cruz, y ese sacrificio tiene que ver con la restauración de la descendencia en la cual él va a reinar, dice, por días sin fin, y la voluntad de Adonai triunfará a través de su mano. Porque cuando él regrese, hará la voluntad del Padre ahora de traer juicio, traer castigo y finalmente traer la liberación a todo su pueblo. De la misma manera, nosotros no podemos hacer nada sin la ayuda de nuestro Mesías Yeshua. Y él nos dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede producir fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste produce mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Amén. ¿Cómo podemos permanecer en él? ¿Cómo podemos estar conectados a él? ¿Cómo nosotros podemos ser esos pámpanos que están conectados a la vid? Por medio de hacer su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad? Que seamos obedientes a sus mandamientos. Esa es la unión con él. Aquel que le ama, guarda sus mandamientos y eso lo une a él. Estamos unidos al Mesías cuando estamos en obediencia, ¿eh? Cuando hacemos la voluntad del Padre. Versículo 15, Éxodo 2:15, y Faraón oyó este asunto y procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y habitó en tierra de Madián. Según el Midrash, Moshe se fue primero a la tierra de Cush, ¿ya? Donde obtuvo su primera esposa, que luego le despidió. Eso está en Números 12:1. ¿Se acuerdan de la mujer cusita? El misterio de la mujer cusita. ¿Ya? Ahí vamos a contar un poquito más de eso. Después llegó a Madián y se casó con una hija de Yitro, o Reuel también. Sabemos que tiene varios nombres. Según Rashi, era gobernante de Madián. Era sacerdote de Madián, que por lo tanto en ese tiempo el sacerdote era como el líder, ¿cierto?, de aquel lugar. Los 40 años en el desierto enseñarían a Moshe a ser humilde y depender del Eterno para poder ser un verdadero libertador. La dependencia del Eterno es la clave para tener éxito en el reino. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede allí? Vemos a un Moshe haciendo las cosas un poco apresuradas a través de su impulso,
pero luego tiene que vivir un proceso, ¿ya? Que toma 40 años prácticamente, en donde él recién cambia la actitud. Porque cuando Dios, ¿cierto?, le habla a través de la zarza, él se muestra muy inseguro, se muestra que no puede, que no tiene la capacidad para hablar, incluso para presentarse delante de Faraón, pero es allí donde el poder de Dios se manifiesta a través de Moisés. Ahora, cuando Moisés se va de Egipto, ya aquí la Torá rápidamente nos señala que él se va a Madián, ¿ya? Pero vemos también en el libro de Jacer o Yachar que él primero se va a la tierra de Cus, ¿ya? Y es allí donde vive bastantes años antes de llegar a Madián. Eso en el libro de Jacer, ¿cierto?, comenta que él incluso fue nombrado rey de Cus, ¿ya? Porque precisamente el rey que estaba en esa tierra de Cus, que son, Cus vienen descendientes de Cam, ¿cierto? De Cam, de Canaán. Ellos experimentan una guerra en ese territorio, ¿cierto? Y ellos al regresar, los de Cus, al regresar a su ciudad, ¿cierto? La ciudad había sido fortificada y había sido tomado por Balaam, ¿ya? Por el famoso profeta Bilam, ¿ya? Él hace que la ciudad se vaya en contra del rey de Cus, hace como una rebelión, y por lo tanto el rey con todo su ejército queda asediando la ciudad por 9 años, no puede entrar y tomar. Y es allí donde Moisés, cuando sale de Egipto, llega y se une a este campamento que estaba allí y comienza a librar batallas, ¿eh? Comienza a librar batallas, y por lo tanto cuando muere el rey de Cus, ¿ya? Eligen a Moisés para que lidere ese ejército, ¿ya? Porque Moisés había mostrado gran valentía, era un hombre guerrero, preparado en la guerra, y por lo tanto lo escogen para que lidere ese ejército de Cus, y ahí Dios le da una estrategia para recuperar la ciudad, porque en la ciudad estaban las familias de los soldados y de todos los demás. Entonces ahí Dios le da una estrategia interesante, porque habían puesto muchas barreras, y en una de esas barreras muchas serpientes, ¿ya? Y por lo tanto esas serpientes mordían y habían reducido el número del ejército, y por lo tanto él da una estrategia de entrenar unas aves y manda esas aves, se comen las serpientes y luego logran entrar en batalla y finalmente retoman la ciudad. Y allí Moisés queda como rey de ese lugar. Y ahí le entregan a la mujer del rey anterior, ¿ya? La reina se la dan como esposa, pero Moisés, dice ahí la escritura, que él no olvida nunca que se le había prohibido tomar mujer cananea. Por lo tanto, aun cuando le nombran a esa mujer como esposa, él no la toca, nunca la toma. Y es por eso mismo después que esta reina le dice, ¿sabes qué? Moisés no es de nuestro pueblo, él nunca me ha tomado, y por lo tanto quiero que mi hijo, ¿cierto?, que era aparentemente el legítimo heredero, tome nuevamente el reinado. Y ahí es donde Moisés se va, ¿cierto? Como le tenían tanta buena a Moisés, no le hacen nada, lo despiden, lo mandan lleno de joyas, de riquezas, y él se va. Y ahí es donde llega a Madián. Y allí es donde se encuentra con las hijas de Reuel, ¿cierto?, o de Yitro, y es ahí donde pasa, ¿cierto?, el resto de ese tiempo antes de regresar a Egipto a liberar a Israel. Amén. Bueno, y ustedes pueden buscar ahí el libro de Yachar y leer un poquito más. No sé, ¿iban a hacer un comentario? ¿No? ¿Iba a agregar algo? Cuando usted dijo el tema de cuando Moisés, Dios le dijo a Moisés de que él iba a estar encargado de liberar
a Israel de Egipto, resulta de que él sintió incapacidad, pero el hecho de que él lo vio y fue honesto, Moisés con él, fue honesto. Él le dijo que no era capaz por el tema de que tenía un tema de tartamudez, y era muy pasivo. El hecho de que Dios no lo vio por su honestidad, sino que lo vio por su humildad. ¿Entiendes? Eso fue un tema, un paréntesis, nada más. ¿Y se recuerdan por qué dicen que Moisés tenía problemas para hablar? Lo vimos el año pasado. Porque algunos dicen que Moisés era tartamudo, algunos dicen que Moisés tenía dificultad para hablar, por eso usa a Aarón como su intérprete o su profeta. Y Moisés no se atreve, soy tardo para hablar, dice. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Algunos. No, parece que si hablaba hebreo, tenía que haber hablado. Yo creo que la mamá mejor le enseñó cuando chico su idioma natal. Y es porque hay el libro de Jacer cuenta de que cuando era pequeño, ¿cierto? Y estaba en los brazos de la hija del faraón, en un momento él lanzó la mano y tomó la corona del faraón y se la puso. Y ahí todos quedaron sorprendidos y dicen que ahí se levantó un profeta que era Bilam, y él le dice: Faraón, ¿te acuerdas de ese sueño que tuviste hace mucho tiempo? Donde veías una balanza y veías a todo tu pueblo en un lado, y luego un niño hebreo era puesto en la otra balanza y ese niño pesaba más que todo tu pueblo. Ese niño es el que quitó tu corona y se la puso. Es porque él le dice, es porque él sabe, era Moisés, es porque él sabe que va a gobernar por sobre ti. Y ahí el rey queda espantado, pero dice que el Señor envía un ángel que aparenta ser uno de los sabios del faraón y le dice: vamos a poner a prueba al niño, no lo acusemos, porque lo querían matar. Entonces ahí le dice: vamos a ponerle al niño para ver si él realmente actuó con conocimiento o si fue algo de niño nomás. Y ahí le pone una bandeja con 2 piedras, una piedra de ónice y una piedra de carbón encendido. Y ahí dice que el bebé tenía que tomar una de las 2. Y el bebé Moisés va a tomar, cuando chico, va a tomar la piedra de ónice, pero dice que el ángel del Señor le hace que tome el carbón. Claro, un carbón encendido, y dice que ese carbón lo toma y se lo echa a la boca. Claro, y ahí dice que se quema la lengua, y es de ahí que quedó con un problema para hablar. Y ahí algunos conectan de que eso que dijo, soy tardo o lento para hablar, era porque él tenía una situación, ¿cierto? Cuando chico le había pasado, que probablemente le dificultaba el hablar bien. Esos son los midrash, ¿cierto? Claro. Amén. Shabbat Shalom, hermanos. Sí, agreguemos ahí. Bueno, agregar más o menos al mismo punto que se está conversando. Es interesante que lo que comenta Raúl me recuerda también a una enseñanza que hay en Israel, que dice que todos nosotros cuando nacemos, el Eterno ya nos ha revelado mucho de su Torah. Pero antes de nacer, un ángel toca nuestra boca, por eso tenemos acá una marca en los labios arriba, que es como algunos lo tienen más marcado que otros acá, donde un ángel pone un dedo para sellar eso, y por eso nosotros tenemos en esta vida el proceso de volver a estudiar la Torah, pero que el Eterno ya ha puesto su eternidad en nuestro corazón, como dice la palabra. Entonces cada vez que vamos a nacer, se nos sella acá en la boquita. Claro, una cosa así, para volver a lo que estamos haciendo ahora, volver a estudiar la Torah y comenzar un proceso. Ahora lo de Moshe me gusta mucho, aprendí esta semana eso, que como Moshe, cuando el Eterno lo llama,
él pone esta excusa, o más que esa excusa, como dice también, esa realidad que él tenía, ¿cierto? Que le costaba hablar, y dice, no tengo facilidad de palabra, dice Moshe. Y le presenta su debilidad, ahí lo conecto con la Haftará que comentó Anita, nos presentó su debilidad al Eterno. Y vemos cómo el Eterno trata a Moshe de tal manera que ahora que ya entendemos el hebreo, cuando llegamos al último libro de la Torá, ¿cómo se llama el último libro de la Torá? ¿Se acuerdan? Devarim, que son palabras. ¿Y de quién son esas palabras? De Moshe. Entonces el Eterno tomó la debilidad de Moshe y la transformó de tal manera en el proceso de su vida que dejó un legado a través de sus palabras. O sea, lo que a él le costaba pronunciar fue el gran legado de Moshe, y de hecho el último libro se llama Devarim, palabras, porque era lo que a él le costaba. Y si vamos al final del libro de Devarim, que es palabras, que nosotros en español lo conocíamos como Deuteronomio, ¿cierto? Pero en hebreo es palabras. Termina Deuteronomio con una de las parachas finales que es Asinu, ¿se acuerda? Antes de la última. Y vemos ahí a Moshe cantando, o sea, tenemos el cántico de Moisés. O sea, no solamente él era un hombre tartamudo, quizás con este sello en los labios, que terminó escribiendo un libro que se llama Palabras, pero al final del libro lo termina cantando. O sea, eso vemos cómo el Eterno nos lleva siempre en un proceso en nuestra vida en que toma nuestra debilidad y la transforma en nuestra fortaleza. Por eso dice que Él se fortalece en nuestras debilidades. Así que ahí agregar ese punto. Cantando el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Eso. Así que eso igual nos da una enseñanza a nosotros, porque cada vez que tomamos un desafío nos asustamos, ¿cierto? A todos decimos, no, yo no puedo hacer esto, Señor. A mí me cuesta esto, yo no sé hacer esto. Y vemos todo lo que no sabemos. Pero ese es el punto, el mejor punto para comenzar un proceso de crecimiento. Y tenemos que echarle para adelante, tener ese espíritu de Moisés que al final nos va a costar, pero a empujones igual salimos adelante. Yo lo hablábamos ayer con la familia ahí en la mesa de Shabbat de este punto, porque igual para los niños eso, los niños siempre van a tener como ese temor de hacer cosas, de salir acá a dar la paracha, pero ahí es donde vemos cómo el Eterno se glorifica en ellos, y así es un ejemplo para toda su vida y para nosotros también. Cuando alguna guerra civil, en realidad, o más que civil, una invasión, ¿no es cierto?, de un pueblo que era semita, que llegó en este tiempo que estamos estudiando a Egipto, lo comentábamos la otra vez, derroca a los egipcios naturales se repliegan en el sur de Egipto, y este pueblo que había invadido, que los Ixus, ¿no es cierto?, venían con espadas y carruajes que eran de guerra superior al que tenía el pueblo natural, por lo tanto los repliegan, tenían un arte de la guerra más sofisticado, permite, ¿no es cierto?, que se familiarice todo el pueblo de Israel con ellos, porque de una u otra manera venían de raíces similares, primos, ¿no es cierto? Luego, estos egipcios del sur aprenden del arte de la guerra de los que ya instalados en la nación, se equipan, se preparan y sacan al pueblo gobernante que venía de origen semita también, retoman la posición de Egipto y desconocen a José y toda su descendencia. Son los registros que hablan hoy día Biblias antropológicas, y con los registros arqueológicos también de esos tiempos, de las construcciones que hay en Egipto como registro. Construcciones perfectas hasta los tiempos antes de José, previo a José, y cuando está el pueblo hebreo y ese faraón supuestamente semita, construcciones a maltraer, no con los buenos plomos, no con los buenos niveles que tenían los egipcios naturales, y después se ve cuando se retira que de nuevo se retoma la buena arquitectura, la buena ingeniería, y se nota la obra, queda plasmada en las piedras de Egipto, de una otra forma el registro de este cambio geopolítico, de un cambio geopolítico.
Entonces, eso compartir que justifica, ¿no es cierto?, también desde el conocimiento hoy día arqueológico que está disponible, y hay algunos tours que permiten cuando uno va a Egipto, recorriendo el Nilo, donde van mostrando todo este dibujo arqueológico que deja marcados los tiempos. Y también hace mención a los ciclos del hambre, y está todo muy dibujado en la arqueología. Entonces, eso es muy bonito y nos hace mucho sentido cuando empezamos a estudiar la palabra y para defender la verdad bíblica de lo que pasó. Entonces, en esta misma línea, Faraón, que estaba en ese periodo, si bien se había alineado con la ideología faraónica, porque había una ideología detrás que operaba, él tenía consejeros, y cuando está creciendo el pueblo hebreo, llama a sus consejeros, menciona la Torá en los comentarios, ¿no es cierto?, de los Midrash, perdón, y llama a tres personajes que para nosotros son comunes, ¿cierto? Llama a Yetro, que era sacerdote ahí, de hecho lo que narraban recién del libro de Yachar, que él había mandado un ángel que había defendido a Moshe, siendo niño, era Yetro. Era Yetro, y efectivamente ángeles son mensajes de Dios, ¿no es cierto?, que utiliza al hombre de Dios, y era Yetro ya defendiendo a su yerno, de una otra manera, a su futuro yerno. Sí, y dice que el ángel Gabriel fue el que tomó la mano del niño y lo puso ahí en la condición de. Entonces ya Yetro estaba amando a Moshe, ¿no es cierto?, de parte del Señor. El Señor coloca un corazón para los que estamos mandatados a amar. Y a nosotros nos puede ir pasando mucho también hoy día en nuestro relacionamiento como padres. Estamos mandatados a amar de pequeñitos, ¿no es cierto?, y a interceder por aquellos que están alrededor nuestro. Uno sabe dónde empiezan las cosas, solo el Señor dónde terminan. Así que cuidemos nuestro relacionamiento también con nuestros pequeños, nuestros niños, apartémoslos para que estén bajo la mano poderosa del Señor, en esa cobertura. Y el otro de los consejeros era Job, que era un filósofo, era un maestro. También a él es convocado por Faraón. Y el otro es Balaam, el profeta. Entonces hay un profeta, hay un maestro y hay un sacerdote. El profeta toma con entusiasmo la invitación de Faraón y se vuelca con todo para sí, para eliminar, ¿no es cierto?, o para reducir al pueblo hebreo. Y genera una estrategia que hoy día está muy popular, ¿no es cierto? Elimina a los hombres, pero hoy día con una táctica diferente nomás, y que queden las mujeres, ¿no es cierto? Ya, que se vayan los hombres, dicen. Como decía la propaganda, nosotros quedan puras mujeres solas. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Ahí hay un mensaje, ¿no es cierto? Hay un espíritu detrás de cómo se reduce al pueblo de Dios, cómo se diezma, la cabeza está establecida, y nosotros tenemos que cuidarnos de eso también. Cuidado con eso. Y lo que ocurre es que efectivamente un falso profeta, ¿no es cierto? Balaam, falso profeta. En estos tiempos van a haber falsos profetas. También lo declara el Señor. Lo que fue, será, ¿no es cierto? Y pasa también con Job, que él no opina al respecto. Él omite esta condición, se guarda y no vota ni en contra ni a favor, ni opina de cómo resolverlo. Vota nulo, ¿no es cierto? Claro, no se involucra, ojo con eso. Ahí imparcial. Y parcial, perdón, es parcial. Y Yetro sí se opone a las medidas que Faraón está proponiendo. Y claro, que no se meta con ellos, lo aconseja en realidad para cuidar a Faraón. Pero Faraón no lo toma bien, porque cuando nosotros vivimos en el día a día también y queremos bendecir a otros, incluso a nuestro entorno, de que declaren bendición sobre Israel, cuando hoy día se celebra, ¿no es cierto?, lo que ha pasado, como que ganó Hamás, salió vencedor en la batalla, y que Israel, el opresor, homicida, evidentemente tiene que ver con esta misma discurso, ¿no es cierto? Hay una oposición
a aceptar el diseño de Dios. Y Yetro es amenazado de muerte y tiene que huir. Y huye hacia Madián. Entonces cuando Moisés, de una otra manera, es amenazado, ¿no es cierto?, amenazada su vida por la situación, ¿qué es lo que hace? Busca un referente, busca seguir, ¿no es cierto? Hay una trascendencia ahí de otra forma de Yetro sobre la vida de Moche, y él dice, bueno, si él lo hizo, yo también lo voy a hacer. ¿Dónde me van a recibir? ¿Dónde voy a ser comprendido? ¿Dónde me van a aceptar con genuino corazón? En uno que estaba viviendo la misma circunstancia y que se le reveló primero todo ese escenario. ¿No es cierto? Así que un Yetro, un Moisés, y así sigue la cadena siempre, ¿no es cierto? Es uno que va primero. ¿Para qué? Para poder recibir a otros que vienen detrás. Y eso Moisés también, y por eso termina en Madián, y termina siendo bien acogido, y termina estableciendo su ministerio guardado por la empatía, y el Señor llamándolos a un mismo sentir. Amén. Así que eso para nosotros también fue bien bonito. ¿Quiere compartir algo más usted? Sí, amén. Amén. Perdón, lo que pasa es que cuando leíamos la Parashá me surgía una pregunta, porque cuando el Señor le presenta a Moisés, le dice 3 señales te voy a dar para que te presentes ante el pueblo, para que crean. Dije, Señor, ¿por qué son esas 3 señales? ¿Qué significan? Porque podrían haber sido otras, o haber dicho una sola, pero ¿por qué esas 3? Entonces, leyendo acá también en los comentarios de la Torá, lo que hace mención es que primero, cuando le dice que coloque su mano, que es la primera señal, en su pecho, y luego sale con lepra, tiene que ver con, en ese minuto él estaba viendo su imposibilidad y estaba viéndose a sí mismo como yo soy el que voy a salvar. Entonces estaba hablando desde su egoísmo, de que se estaba olvidando de quién le estaba enviando. Entonces se estaba viendo a él como persona, como individuo, pero no estaba viendo ni la misión, ni el propósito, ni a quién le estaba enviando. Entonces, de alguna manera, al no creer, también está hablando mal de Dios, como que no está usando el lachón hará, por eso que le sale esa lepra. Pero eso representa la mano en el pecho, hablando desde su egoísmo. Y el tema de la serpiente, cuando le dice que tienes en la mano, que es la vara, y que la tire al suelo, y cuando se convierte en serpiente, también es un reforzamiento al mismo lachón hará, porque es similar, porque dice, ellos no me creerán. Cuando dice, porque si yo voy delante de ellos, ellos no me creerán, por los israelitas, por sus hermanos, que soy enviado. Entonces, es como dice acá el Midrash, el comentario, de que realmente tiene relación como la serpiente en el Edén, porque la serpiente habló a Javá o a Eva en su oído justamente hablando mal de Dios. Y entonces el mismo pecado que estaba cometiendo en ese minuto Moche, entonces el Señor le muestra con esa serpiente, con esa señal. Y después la otra señal cuando dice, toma un poco de agua del río y lánzala a la tierra y que se va a convertir en sangre. Si bien también podía ser alusivo a lo que iba a ocurrir con el agua que se convertiría en sangre, en realidad le estaba mostrando que si sacaba un poco de agua representando a la persona, del grupo, en este caso, como lo ven nuestros hermanos judíos, de sacándolo desde la nación o del pueblo mismo, era que no iban a tener prosperidad, no iba a haber vida. Eso, cualquiera que sea parte del pueblo, de la congregación, al final va a muerte segura. Eso por un lado. Y lo otro que ayer justamente estudiando con el Nachito para preparar su aliyah, que era la aliyah 6, el Señor hablaba fuerte en mi corazón de algo que me mostraba que yo no lo había visto así, respecto de cuando van camino ya Moche con su familia hacia Egipto, ya ha sido enviado y se le presenta el ángel para matarlo, dice. Entonces, resulta que sale Séfara, ¿no es cierto? Y conocemos la historia, ¿no es cierto?, que circuncida a su hijo y le dice, yo soy esposa de sangre. Bueno, ¿qué pasa? Que en la tradición madianita, cuando el hombre se casaba, se circuncidaba al varón, no antes. En la tradición hebrea, en el matrimonio, para sellar, y por eso que ella dice, soy esposa de sangre. Ahora yo soy tu esposa de sangre. Si bien circuncidó el hijo, pero ella estaba cumpliendo como el mandamiento para con su hijo, como quien diría adelantado, porque se entiende que era un muchacho, ya un joven Gerson.
Pero bueno, el asunto es que ella sale y toma esa actitud, ¿no es cierto?, de circuncidar a su hijo, porque ve que el ángel lo va a matar. Yo no sé cuál es el diálogo ahí, lo que ocurre detrás, pero lo que me mostraba el Señor de esto era que él estaba siendo enviado por un propósito divino, tenía que ir en obediencia. Y se había olvidado de algo no menor, porque para el pueblo de Dios era importante y es guardar un mandamiento que el hijo se tiene que circuncidar al 8º día. Entonces, de alguna u otra manera, lo que me decía acá esta reflexión era que a veces en la relación matrimonial, cuando está el matrimonio, muchas veces el varón, por la paz mundial, y no querer estar en discusión con las razones de su esposa, deja de lado algunas cosas, en obediencia quizás al mismo Eterno, y por agradar el corazón de su mujer. Quizás entendiendo que el mandamiento, no mandamiento en realidad, la tradición madianita era circuncidarse al varón, al hijo, al momento del matrimonio, como pacto matrimonial. Quizás él accedió a su esposa de no circuncidar a su hijo al 8º día. Por lo tanto, cuando sale el ángel a matarlo en su encuentro y Séfora toma la actitud de circuncidar a su hijo y no a Simoché, fue porque yo creo que dijo, la embarré. O sea, esto pasa por mi culpa porque yo a lo mejor no fui obediente, no cumplí mandamientos conforme a lo que él estaba mandatado según su cultura hebrea. Entonces, esto me llevó a pensar en lo que dice el Nuevo Testamento cuando dice que cuando un hombre quiere obispado, y en la traducción de la Biblia textual dice, cuando un hombre quiere cuidar de su pueblo, o como quien diría de sus ovejas, dice que tiene que tener honesta sujeción a su esposa y a sus hijos. Y ahí vemos también que siendo un joven, un muchacho ya, se dispone para que su mamá tome un pedernal y lo circuncide. Entonces también está hablando de la sujeción de la esposa, de la sujeción de un hijo, y que entonces ahí recién cuando ocurre este acto, y Séfora le dice, ya está circuncidado de alguna manera, ahora yo soy tu esposa de sangre porque ya cumplí ahora también mi mandamiento, o mi tradición, ahora ve, ahora sí ya puedes ir y hacer lo que el Señor te ha mandado. Entonces, eso también quería comentarles, que es parte de lo que me mostraba ayer. Amén. Es decir, una esposa sujeta, que sujeta a sus hijos, permite el llamamiento de la cabeza, ¿no es cierto? Cumplir propósito. Y aunque no nos guste, y a veces tenemos que ir un poquito más solo en esa línea. Amén. ¿No les gustó mucho? Parece que digan amén, por lo menos un poquito, ¿no? Amén. Bueno, por fe. Por otro lado, cuando Moisés, ¿no es cierto?, tiene la oportunidad de presentarse a Faraón, veíamos... Perdón, me fui a blanco. Amén, siga mejor. Ya, quería agregar a lo que estaban recién hablando Andrea. Si miramos también las señales que pide Moshe desde el punto de vista mesiánico, también nos hablan de Yeshua. Porque el Eterno le dice, mete la mano primero y sácala con lepra. Entonces, en la primera venida de Yeshua, él se identifica como el Mesías sufriente o el Mesías leproso. ¿Se fijan? Y después vuelve, mete la mano y la saca de nuevo y ya aparece sano. Ese era un misterio también del Mesías, que nos hablaba que en la primera venida Israel lo iba a ver como el Mesías leproso, pero en la segunda venida lo va a venir como el Mesías kosher, ya limpio, puro de todo. La segunda señal, la serpiente y la vara, también la primera vez es una serpiente que representa el pecado, por eso Yeshua se hizo pecado. De hecho, la misma gematría en hebreo de la palabra serpiente es la misma que Mesías. Entonces, y después se convierte en vara, que es la autoridad. O sea, en la segunda venida el Mesías va a venir con la vara de hierro, ¿cierto?, como autoridad. Y la señal de la sangre y el agua, que también es una señal del Mesías, ¿cierto? Que cuando él fue crucificado dice que de su costado salió sangre y agua. O sea, todas las cosas al final nos hablan de Yeshua. Respecto al tema de Zipora, a mí me llama mucho la atención porque, claro, en español es Séfora y la palabra pájaro son dos palabras distintas, pero en hebreo es la misma raíz. Zipor es pájaro y Zipora es como pajarita.
Entonces, nos habla de, ¿y cuál es una de las figuras del Ruach del Espíritu? El ave, el pájaro, la paloma, ¿cierto? Entonces, ¿qué es, si miramos proféticamente, qué hizo Zipora? El ave, el Espíritu, circuncidó. Y es lo que a nosotros nos pasa. Estamos siendo circuncidados por el Ruach, por el Espíritu, por este Zipor que ve venir Juan el Bautista, ¿cierto? Sobre el Mashiach. O sea, hay una relación ahí con Séfora, y también, ¿se acuerdan del mandamiento de espantar a los pájaros y quedarse con... Es como lo que hizo Moshe, pues espantó a los pastores y se quedó con Zipora, se casó con ella. Entonces ahí empezamos a ver algunas conexiones, pero que se tienen que ver desde el hebreo, como que él cumplió también en cierta manera este tipo de mandamiento. ¿Algún otro punto interesante ya así como para no interrumpir tanto? La identidad, como un tema que hablaron al inicio, creo que lo que estamos haciendo con los niños es muy importante, que lo hizo Yochebed con Moshe, ¿cierto? Porque lo tomó Batia, la hija de Faraón, se lo entrega a Miriam y además le pagan a la mamá de Moisés para que cuide a su propio hijo, ¿cierto? Y ahí fue tal el efecto de Yochebed sobre Moshe que le marcó la identidad tan fuerte que nunca él se le olvidó. Eso es importante también, que ahora nuestros pequeños que están chiquititos, que nosotros podamos marcar la identidad de Israel en su corazón y eso nunca se les va a olvidar, aunque tengan 40 años como Moshe. Entonces, es importante las fiestas, las canciones, el hebreo, esas cosas nunca a ellos se les van a olvidar y les van a quedar marcadas. El golpe que le da Moshe a este egipcio se puede interpretar también como una figura profética de lo que iba a ser en el final de todo este juicio. ¿Por qué? Porque la palabra que aparece en hebreo es naká, cuando él golpea al egipcio. Y la raíz de esa palabra es la misma palabra que se utiliza para plagas. Nosotros decimos las plagas, pero en hebreo es makot, las makot, cuya raíz es naká. Entonces, ¿qué hizo Moshe con el egipcio? Fue como que anticipó, voy a darle un golpe. De hecho, en hebreo se dice los 10 golpes en vez de las 10 plagas, las 10 makot. Entonces, golpeó al egipcio. O sea, Moshe le dijo, te voy a dar un spoiler de lo que Hashem va a hacer con Egipto. Y lo mató. ¿Por qué? Porque después vemos que el Eterno lo manda y ya venía con un juicio sobre los primogénitos. O sea, el juicio de los primogénitos ya venía como esto de medida por medida que se hace en hebreo. ¿Por qué? Porque los egipcios habían matado a los hijos de Israel. Entonces el Eterno ya manda desde la zarza, le dice, ¿sabes qué? Ahora van a morir los hijos de ellos. Aparte, las otras plagas van de Yapa, las 9 primeras. Pero la que va a coronar esto es el medida por medida. Entonces, y por eso Moshe hace este golpe y mata a un egipcio que probablemente haya sido algún primogénito de alguien por ahí. Y ocurre este hecho. De la misma manera, ahora si lo conectamos con Yeshua, en su primera venida, él ya dio un golpe al enemigo, que fue a Hasatán, ¿cierto? Pero en su segunda venida va a traer el juicio ahora sobre el sistema de Hasatán. ¿Se fijan? Entonces, todo podemos verlo en alguna conexión mesiánica. ¿Qué más? Otra cosa que a mí me llama mucho la atención, que es cómo el Eterno respeta los procesos naturales en su juicio. Nosotros venimos de una escuela de fe donde queremos que todo sea el milagro rápido. Oro, Señor, y hazlo al tiro. Y eso es una señal que Dios está conmigo, ¿cierto? El Señor contestó mi oración pronto. Pero acá vemos que el Eterno se toma su tiempo con Moshe y lleva el plan de él, pero a través del tiempo. 40 años, imagínense, 40 años esperar. Y después le dice, ya Moisés, ya murieron todos los que te perseguían, ahora volvamos. Entonces le decía, pero Señor, ¿por qué no lo hiciste el otro día? ¿Por qué no hiciste un milagro rápido y que caiga fuego del cielo y listo, volvamos al tiro? No, el Eterno espera que se mueran todos los que estaban molestándolo antes, ahora volvamos. Y uno dice, hoy cómo el Eterno también nos hace esperar a nosotros a veces en la vida. Tenemos que pasar esos procesos. Queremos muchas veces solamente milagros rápidos, pero no procesos. Pero los procesos son necesarios para moldear nuestra vida. Así como dijo Raúl, vemos a un Moisés inicial y muy distinto al Moisés final después de los 40 años. Y a veces eso es necesario también en nuestra vida. Que pasemos procesos, que pase tiempo, y no poco, imagínense 40 años, harto tiempo, pero es el tiempo necesario para moldear nuestra alma.
Eso, Raúl.